pues no podemos intervenir todos, ¿no? Bueno, los parados de larga duración, los parados fundamentalmente que están al final de su vida laboral, pero siendo todavía trabajadores, la verdad es que la solución que nosotros proponemos de Izquierda Unida es un modelo en transición, es un modelo de transición hacia un nuevo modelo productivo, porque evidentemente son personas que no van a empezar ahora a cualificarse para unos sectores de alta tecnología como nosotros indicaríamos debería ser nuestro país, sino que tienen que ser un modelo en transición de, por ejemplo, hablamos de reforestación de bosques, hablamos de rehabilitación de viviendas, no de construcción de viviendas, sino de rehabilitación, hablamos de sectores en transición, esto está estudiado y también está trabajado muy bien por la Fundación de Comisiones Obreras, modelos de transición para permitir que estas personas puedan trabajar hasta el final de su vida laboral y de esa forma pues sea un proceso evidentemente paulatino, como todo tiene que ser en economía, porque si no nos encontramos pues con esa realidad que es la realidad dramática de hoy en día, personas que ya no pueden absorberse por el mercado de trabajo. Voy a ir muy rápido porque son muchas preguntas. Y reflexiones también, por supuesto. Lo de la deuda ecológica, yo estoy de acuerdo. La deuda ecológica, conozco a Martínez Alier, conozco a Carpintero, Naredo, a todos los autores que hablan de crisis ecológica y la reflejan muy bien en términos de que el modelo de producción y consumo que tenemos actualmente no es sostenible, el planeta no puede aguantar el derroche y el despilfarro de un modelo de producción de esta naturaleza y por lo tanto hay que actuar en consecuencia. ¿Cómo actuar? Pues yo creo que hay que cambiar el modelo de producción y consumo, y lo que es intolerable es, por poner un ejemplo muy gráfico, que tengamos que desplazarnos 100 kilómetros a un centro comercial a comprar unas naranjas que no son de Valencia sino que son de Argentina. Eso no es solo una cuestión ética o de trabajo, es una cuestión de consumo de energía, de consumo de materiales, y que tiene su base en un modelo que solo piensa en la rentabilidad e ignora lo social y lo ecológico. El informe que han dicho que Alemania va a ser la nueva España, España va a ser la nueva Alemania, lo ha dicho Morgan Stanley. Es un informe que es verdaderamente absurdo. Es un informe que prácticamente en economía se están riendo casi todos de ese informe, incluido la gente ortodoxa, porque saben que son estructuras productivas muy diferentes. Ellos piensan que como nos empobrecemos mucho, las industrias alemanas van a venir a España. Pero esto nunca ocurre, esto solo ocurre en la teoría. En la realidad lo que ocurre es que los propios gobiernos pactan con los grandes empresarios para que se queden a cambio de cambios de bajadas salariales pactadas con los sindicatos. Esto ha pasado siempre en Alemania, eso es lo que explica que Alemania no se deslocalicen las industrias que son de alto valor añadido. Deslocalizan las industrias intermedias, que son las que se llevan a los países del este, para que al final, por ejemplo, dicho de una forma muy gráfica, los tornillos los deslocalizan, pero los tornillos los importan otra vez para meterlos en los aviones, que son lo que finalmente exportan ellos. Es una cuestión de diseño y de interrelación entre la élite empresarial y la élite económica y política de Alemania. ¿Qué haríamos contra la troika si llegáramos al poder? Nosotros lo que tenemos que hacer, a mi juicio, es plantear una negociación dentro de la Unión Europea, del euro, una negociación en términos de correlación de fuerzas, en términos que lo ideal sería una alianza regional con los países que compartimos, yo creo que lo he dicho antes, con Grecia, con Portugal, con Italia, y de esa forma plantearle a los organismos de la troika que o se democratizan o pasan por nuestras exigencias o definitivamente nosotros hacemos implosionar la Unión Europea. Este es el debate del euro. El debate del euro no es si yo me quiero salir del euro, es o aceptas lo que yo te digo o me echas tú del euro. Y Alemania, Italia, España, Grecia son fundamentales para el mercado alemán, son necesarios, por lo tanto ellos tienen que ver en definitiva si la correlación de fuerzas y si esa negociación le conviene o no le conviene. Ante esto, todos los obstáculos del mundo. Habéis planteado lo de Syriza. Es obvio que si uno no controla los medios de comunicación, pues se va a encontrar con un ataque brutal de casi todos los medios de comunicación que crean la opinión pública, y ante eso solo se puede hacer enfrentando contrapoderes. ¿Cuáles son esos contrapoderes? Pues somos todos nosotros en el boca a boca. Esto en América Latina, en los años 90, en los años 2000, en el inicio de los procesos de transformación, queda muy claro. Hay gobiernos que llegaron al poder institucional con todos los medios de comunicación, no solo en contra, sino llamándole asesino, como ha pasado en Paraguay o en Venezuela, por ejemplo, que llegaron a convertirlo, pero porque su base social se articulaba y creaba su opinión no en torno a los grandes medios de comunicación, sino en torno al día a día en la calle, en los barrios, en definitiva, en otros espacios.
Sí, es probable que si Izquierda Unida estuviera la primera en las encuestas, como está Syriza, tendríamos a todos los medios de comunicación diciendo que Europa está en peligro. Claro, ¿a qué se referirían realmente? Está en peligro la Europa que ellos plantean y ellos defienden, no la Europa como un concepto de unión de los trabajadores, de unión de los pueblos de Europa. Sobre la referencia política y económica, bueno, gracias por el comentario. Yo creo que no son tiempos de liderazgos individuales, sino de liderazgos colectivos. No podemos depender ni de una persona o de dos personas, necesitamos depender de muchas personas porque los tiempos han cambiado. Creo que es obvio que hay muchísima gente preparada para participar y organizar todo tipo de organizaciones. Y creo que son tiempos más de liderazgos colectivos que de liderazgos individuales, pero es cierto, sin lugar a duda, que la gente necesita referencias en organizaciones, referencias teóricas, es decir, gente que pueda contribuir a iluminar ese camino. Y hay mucha gente haciendo esa tarea, hay mucha gente. Lo que tenemos que hacer es ponerlos en común para realmente iluminar ese camino y iluminar la situación en la que nos encontramos. Se ha hablado de Islandia. Islandia es un modelo muy interesante, un modelo de lucha contra las políticas neoliberales, aunque es un modelo con peculiaridades. Es un modelo con peculiaridades porque tiene 300.000 habitantes, es un modelo muy limitado, ha contado con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, no está dentro de la zona euro, no tiene el euro como moneda. Nos encontramos con elementos que podemos aprender de Islandia y elementos que no se pueden exportar. Yo, más que Islandia, aprendería de lo que son los procesos de transformación de América Latina, que son distintos cada uno es diferente, no es lo mismo Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela. Son procesos de transformación que en algunos casos tienen procesos constituyentes, de nuevas constituciones, nuevo sujeto político, nueva base social, pero que creo que se puede aprender mucho más de ellos porque ellos también lucharon contra su troika particular, que en su momento era el Fondo Monetario Internacional en solitario. Nosotros tenemos acompañantes, pero son elementos históricos de los que se puede aprender, y cuando uno revisa la historia de América Latina en esos años, está viendo lo que nos está ocurriendo absolutamente a nosotros. Estamos repitiendo las mismas circunstancias. Estoy de acuerdo con globalizar las luchas, porque el capitalismo es global, pero el capitalismo es global porque se ha querido globalizar, porque se han retirado las barreras de la protección a las industrias interiores. Sí, Marcelino Camacho decía eso, pero decía todavía algo más interesante. Decía aquello de que el derecho a huelga se conquistó haciendo huelgas. Y eso es obvio, porque los derechos se conquistan, y se conquistan pues infringiendo las leyes de ese momento en términos de instituciones, infringiendo lo que en ese momento está bien visto. El derecho a huelga, evidentemente nadie puede pensar que no se consiguiera si no era haciendo huelgas, como decía Marcelino. Pero todo eso tiene que ver con la reflexión que se ha lanzado aquí, y es lo que yo comentaba del proceso de desindustrialización. Si nosotros queremos ser autosuficientes en el sentido energético, en el sentido fundamentalmente económico, o ser un país autocentrado que no dependa tanto del exterior como hemos estado dependiendo hasta ahora, pues necesitamos tener nuestra propia industria, porque cuando se deslocaliza una industria lo que estamos haciendo es exportar empleo. Estamos perdiendo empleo en el interior para darlo en otro lugar del mundo. Entonces estamos hablando de que si el fundamento de una sociedad es que la gente pueda trabajar, tendremos que elaborar estrategias que permitan a la gente de nuestro país trabajar aquí, a la gente de nuestro país, a la gente que viva en nuestro territorio, en definitiva. Y eso implica pues plantearse un proteccionismo seleccionado, es decir, yo quiero desarrollar mi industria, y entonces lo que tengo que hacer es protegerla de la industria que es más competitiva hasta que la mía esté suficientemente. Claro que esto es seguir jugando el juego de la rueda, de los ratones, de que un ratón corre más deprisa para seguir corriendo más deprisa, es la rueda del capitalismo. Entonces no puede ir en la vieja usanza de las estrategias que en América Latina se llamaron de sustitución de importaciones. Tiene que ir añadido a un proceso de bajada de la jornada laboral, a un proceso de adecuación a las necesidades del planeta, un proceso que hay que tomar mucho, en mi opinión, enseñanza de la filosofía del decrecimiento y del proyecto económico del decrecimiento. La reforma de la administración local es un nuevo ajuste sobre las finanzas públicas, en este caso sobre las gestionadas por la administración más local. Estamos hablando de que esto es la derivación de la Ley de Estabilidad Financiera y Presupuestaria. La Ley de Estabilidad Financiera y Presupuestaria es las medidas de consolidación fiscal para acabar con el déficit público. Es, a su vez, la herencia del artículo 135 cambiado por el PP y por el PSOE,
que en definitiva lo que quieren hacer es reducir el gasto público. Claro que reduciendo el gasto público los ayuntamientos está reduciendo el gasto que la gente nota con más cercanía, es el gasto más social, el gasto más cercano. Y si además hacemos lo que ha planteado el gobierno de cambio de competencias, que determinados ayuntamientos las van a perder porque consideran que es ineficiente, pues estamos diciendo que hay ayuntamientos donde se van a perder servicios públicos y se van a tener que desplazar para disfrutar de ellos en otros espacios, en otros términos geográficos. Es un elemento que va a servir para privatizar más los servicios públicos que aún tienen algunos ayuntamientos, como la gestión del agua o como la gestión de otros servicios públicos que todavía queden. Es una palanca que obligará a los ayuntamientos, independientemente incluso del color político, porque es una cuestión de aritmética simple, de matemáticas, de que si te dan menos dinero y tú tienes que sobrevivir y te han forzado a tener menos dinero, pues te vas a encontrar con ese problema. Es un paso más en esa privatización, eso sí, escondido con medidas supuestamente de ahorro, pero que no son tales porque realmente son ahorros ridículos. La ILP de desahucios, la ILP se ha aprobado la tramitación. Esto quiere decir que cuando este 1,5 millones de firmas llega al Congreso, el Congreso decide aprobar la tramitación, quiere decir, decide aprobar que se pueda discutir. Entonces la ley se presenta tal y como llegó al Congreso, pero ahora el Congreso tiene que decidir qué artículos quita, qué artículos pone, qué artículos sustituye. Y como jugamos en un entorno de mayoría absoluta del Partido Popular, el Partido Popular será el que decida en última instancia qué es lo que ocurre con esta ley. Y elementos nucleares, como pueden ser la dación en pago de carácter retroactivo, probablemente se queden por el camino, sin lugar a dudas, de hecho, porque son elementos nucleares porque enfrentan a la ciudadanía contra las entidades financieras, es decir, de a ver quién asume la pérdida. Sobre los sindicatos comparto la reflexión del otro compañero que habló de sindicatos reclamando su necesidad. Sin los sindicatos efectivamente estamos perdidos, de hecho yo ya puse el ejemplo de cuál es el fundamento de un sindicato. Cierto es que tendrán que iniciar su proceso de autocrítica o de reflexión sobre los elementos que hayan podido ayudar a esta situación, solo que yo creo que destacaría una cuestión, aprovechando que tenemos aquí pues un público heterogéneo en términos de edad, porque los sindicatos han sido la referencia de lucha tradicional en un país donde había ciertas industrias, donde había capacidad de afiliarse a un sindicato porque las leyes te lo permitían, donde estamos acostumbrados a empresas de 100, 300 trabajadores, incluso más, y en los términos actuales esa forma de lucha sigue siendo vigente, pero para determinados sectores, por ejemplo, el de mi juventud, el de la generación a la que yo pertenezco, yo tengo 27 años actualmente, para que nos hagamos una idea. Entonces, esta generación pues no puede afiliarse a un sindicato porque las leyes permiten que te despidan inmediatamente, tú te afilias a un sindicato porque el empresario te puede despedir en el momento en el que quiera, y entonces la estructura productiva además ha cambiado, ya no tenemos esas grandes empresas, sino que tenemos pequeñas y medianas empresas con contratos basura. Esto en definitiva hace que la generación más joven no se referencie en el sindicato como fórmula de lucha, sino que busque otro tipo de referencias como fórmulas de lucha, por ejemplo el movimiento 15M, los movimientos sociales, y todo ello es compatible. Eso no significa que solo haya una forma de lucha, significa que los sindicalistas que están luchando en el ámbito de la empresa donde se han podido afiliar tienen que compartir espacios de lucha con otras fórmulas que son adaptadas a unos tiempos cambiantes, con una estructura productiva cambiante. Entonces sí hay que iniciar ese proceso, de la misma forma que nosotros como Izquierda Unida debemos iniciar un proceso de reflexión en torno a por qué hemos perdido en cierta medida un poco la conexión con la calle, de forma orgánica al menos. ¿Por qué? Pues porque hemos abandonado quizás la mejor tradición del Partido Comunista en la clandestinidad, que era estar en todos los barrios, que era estar en todos los espacios donde había tejido social. Con un cierto proceso de institucionalización, pues en muchos casos hemos pecado de meternos en los despachos y esperar a que la gente venga. Al final la gente ha dejado de ir y nos hemos encontrado con una cierta desconexión. En ese sentido también estamos corrigiendo esa deriva, sin duda no es fácil. Y para terminar, lo de Amancio Ortega. Amancio Ortega efectivamente tiene las redes de Inditex que le pillan continuamente con empresas en países subdesarrollados donde pagan salarios de miseria y en condiciones incluso esclavistas, reconocidos por las Naciones Unidas, y es un hombre que intenta lavar su imagen donando a Cáritas de vez en cuando una cantidad nimia, de acuerdo a su presupuesto y a sus ganancias, de dinero. Entonces, ¿Amancio Ortega podría traer las fábricas? Si quisiera, sí. Si quisiera, podría. Técnicamente podría, pero ganaría menos.
sí, seguiría ganando mucho, pero en el capitalismo esta gente ya sabes que lo decía más, que los capitalistas eran como estos ratones en la rueda, que siempre quieren más, y como es una rueda nunca van a querer dejar de querer menos, ¿no? Es acumular, que decía Moisés y los profetas, que decía Marx. Pues al final nos encontramos con que, bueno, Amancio Ortega efectivamente, además su tributación no sé cómo está, en teoría si tuviera impuestos muy justos, pues se le podría cobrar tanto a las empresas como a Amancio Ortega. Amancio Ortega es un individuo, lo importante son los beneficios que genera Inditex, pero como están fuera de España la mayoría, pues nos encontramos también pues que no tributan aquí, sino que tributan allí a unos tipos de interés ridículos. Así que yo no me esperaría nada bueno de Amancio Ortega, tendremos que empezar la revolución sin él. De modo... Pues muchísimas gracias, Marga y Alberto, y os esperamos de nuevo aquí en esta tierra, la Vega Baja del Segura. Gracias.